Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuando estén viendo este video. La idea era la unidad 2, cambiar un poco la modalidad y empezar a generar ciertos encuentros ya más sincrónicos, ¿no? Para generar un mayor contacto y un mayor ida y vuelta entre todo el grupo de esta comisión. Estuve teniendo problemas de internet, sobre todo durante la tarde se torna bastante inestable la conexión. Por ese motivo, en realidad, mi intención era hacer un Zoom a partir del día de hoy, pero como estoy dudando mucho y me parece que hoy van a venir a hacer esos arreglos, me dijeron que iban a venir hoy, me pareció estratégicamente más propicio armarles un video, ¿sí? Para, como les digo, estar más cerca y empezar, no, esto no va a suplantar una clase sincrónica, pero bueno, de todas formas, es otro tipo de acercamiento, para ver si, de hecho, nos empezamos a ver, ¿sí? Si soluciono yo mi problema, nos empezamos a ver más. Quiero mostrarles, antes que nada, cómo está el cronograma, ¿sí? Bueno, como les decía, estamos iniciando la unidad 2, que se llama Estética, Tecnología y Nuevos Medios de Producción Audiovisual. Hoy ustedes van a tener el teórico, el texto de Millot y de Bouchard, en donde se va a centrar, vamos a iniciar el tema con Walter Benjamin, un filósofo sumamente importante. Por eso también me pareció fundamental hacerles este video, si bien ustedes van a tener todo el material del teórico y van a ver que nos vamos a repetir seguramente, vamos a decir las mismas cosas, van a ser conceptos y van a ser categorías que van a seguir utilizando a lo largo de su carrera y a lo largo de sus profesiones, muy posiblemente. Entonces, desde ese lugar me parece fundamental que realmente queden claras ciertas cuestiones en relación a Laura y en relación a lo que plantea Walter Benjamin y cómo lo encaramos desde la cátedra, ¿no? También en el práctico para el día de hoy tienen el texto de Barbero y de Bouchard, entonces van a ver que Bouchard justamente coincide, tanto en teóricos como en prácticos. La semana que viene ya vamos a ver Adorno, también, que figura en el texto de Bouchard, pero como les digo, hoy no vamos a hablar de eso. Y ya en el práctico están los textos de Herrera y González del Río de Romero, para hacer otro tipo de análisis en relación a la música, pero desde estas categorías. Luego, el arte de nuestros tiempos y la estética envolvente, y en el práctico vamos a tener a Gianetti y a Groys. Y bueno, el 12 de junio, el primer parcial, la entrega de notas, recuperatorio, entrega de notas, recuperatorio y las vacaciones. Por lo tanto, quedan nada más que 3 clases. Bueno, me voy a meter directo al PowerPoint que les tengo preparado para esto. Estamos. Bueno, para ver en todo caso, ¿no? ¿Quién era Walter Benjamin? ¿Por qué lo tenemos que ver? Fundamentalmente van a ver que seguimos hablando de él, como les decía recién, y seguimos pensando en sus categorías, pero es importante que ustedes comprendan que él falleció en 1940, ¿no? Esto es para no ponerlo a decir, no, lo ponen a hablar en la contemporaneidad como si estuviera vivo, o hacen sus análisis como si él estuviera hablando hoy en día del arte digital, o bueno, para no cometer ese tipo de errores conceptuales gravísimos, es que aparte, como les digo, me propuse hacerles teórico, ¿no? Digamos, pseudo teórico o postulado de ciertas cuestiones en relación al texto. Millot va a iniciar justamente, vamos a iniciar justamente esta unidad. Vamos a hablar de la tecnología, los medios de reproducción y comunicación masivas. Y justamente, así como nosotros hoy vamos a iniciar con ciertas reflexiones en torno a un cambio en el régimen estético, ¿no?
Cuando se producen ciertas modificaciones en el arte, estas modificaciones en la estética no se dan de forma sencilla, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que se presenta primero las transformaciones a nivel artístico, se suceden, pero la teoría no acompaña con la misma velocidad lo que pasa en la práctica, ¿sí? Por el contrario, lo que va a plantear justamente Milló es el hecho de que va a plantear cómo cuando la estética surge y se consolida institucionalmente, de ese momento se van a consolidar ciertos parámetros canónicos y clásicos, al punto tal que se naturalizan y se van a pensar eternas, ¿sí? Pero ya sabemos que no son eternas las categorías estéticas, pero sí parecen serlo, pero por esta cuestión que les digo, se institucionalizan. Entonces, por el contrario, este tipo de experiencia no va a ser justamente inmutable, como se piensa. En estas categorías no van a ser inmutables, van a ser, al contrario, históricamente definidas, estructuradas, reguladas, sistematizadas. O sea, van a ser relativas a sus objetos y a sus vicisitudes. Cuando estas problemáticas se tornan ambiguas, bueno, estas reflexiones temporales se pueden deshacer, ¿no? Se pueden desaparecer. Esto es importante entenderlo. La teoría responde a una experiencia históricamente definida, estructurada alrededor del museo, alrededor de los espacios de circulación. Va a estar regulado por la existencia de un canon estético, o sea, lo que vamos a llamar los clásicos, las grandes obras, y de un sistema de las bellas artes que va a delimitar las artes en relación a unas con las otras. Lo que va a suceder justamente, un poco retomando y hablando de lo que venimos viendo en la unidad 1, lo que sucede cuando se quiere utilizar teorías estéticas o categorías de análisis que tienen que ver con el canon clásico, pero para el estudio de obras modernas o contemporáneas, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que, lo voy a hacer una analogía, una metáfora, es como querer meter una pelota dentro de una caja de zapatos. No funciona, ¿sí? No podemos pensar en... acá es donde hemos visto ya en la unidad 1, por eso como retomando, cómo la estética entra en una encrucijada justamente por estas cuestiones, porque está pensada para cierto tipo de obras, para cierto tipo de prácticas, pero cuando todo esto se modifica y hay cambios en el régimen artístico, como lo que sucede en la década del 30, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a considerar que eso no es arte? ¿Porque no va a coincidir con nuestras categorías de estudio? ¿O vamos a replantear las categorías? Bueno, eso es lo que sucede en la década del 30, lo que pasa, por eso la importancia de Walter Benjamin, ¿no? Justamente. Entonces, en la década del 30, como les decía, se produce una revolución artística que va a generar una nueva forma de experiencia estética. Por eso justamente les digo que las cuestiones estéticas no son sencillas y las reflexiones en torno a eso llevan tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? En ese momento, ante el surgimiento de esta, bueno, estoy hablando del surgimiento del cine, ¿no? Se plantearon varias alternativas de interpretación. Sucede que el academismo miope, como lo llama Heidegger, o sea, lo llama Heidegger miope a aquellos académicos que tratan de ajustar justamente esto que les digo, este nuevo tipo de arte a la teoría clásica. La vara de valoración está dada por qué tan clásica es una obra, mucho o poquito nada. Bueno, no. En todo caso hay que replantear el hecho de que la teoría clásica no nos va a servir para hacer este tipo de análisis, ¿no? En este contexto es que algunos filósofos, ensayistas y críticos del arte, tal vez un poco más inquietos podríamos decir, tuvieron un tipo de visión y se dieron cuenta que hay ciertas obras que debían ser valoradas, pero de otra forma. Incluso desde el lugar de decir, no sé cómo valorarlo,
¿no? Digo, hay ciertos momentos en la historia que es importante comprender que si no sirven tus categorías de análisis, tus reflexiones estéticas, bueno, no, hay que cambiarlas, ¿sí? Hay que cambiarlas, no podemos decir, o sea, porque si no, el cine hubiera quedado afuera del arte, porque no tiene nada que ver con el canon clásico. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo entiendan, que estas categorías, por eso es que estas categorías se piensan históricamente, porque de hecho lo son, ¿sí? Y si hay necesidad de ajustarlo, bueno, hay que hacerlo, para no dejar por fuera prácticas que son arte, pero son otro tipo de arte. Bien, entonces, la primera necesidad que se plantea, como les digo, es la necesidad de realizar ajustes en el seno, en el seno de la teoría, como les decía, ¿no? Entonces, en la década del 30 se produce esta revolución artística moderna, se estaba viviendo una nueva forma de experiencia estética, que es lo que ustedes ven justamente a través del texto de Barbero, ¿no? Que no es que hay un nuevo tipo de arte, sino que hay un nuevo tipo de percepción que va a cambiar justamente el sensorium, ¿no? No solamente la forma en que se produce el arte, sino nuestras propias categorías de percepción. Incluso, bueno, el cine, sin ir más lejos, va a cambiar hasta la propia ciudad, de hecho. Ya no se va a tratar de preguntar qué es el arte, sino cuándo hay arte, qué cosa es el arte. Preguntas, por ejemplo, que la filosofía analítica va a iniciar recién en la década del 50, y son estas preguntas de qué es el arte, cuándo hay arte, lo vamos a seguir analizando en la unidad 4 de esta materia, ¿no? Pero volviendo a Walter Benjamin, él va a buscar por qué lo tomamos, porque ante esta crisis, ¿no?, que se generó con el cine, él lo que hace es una reformulación de la estética clásica que pueda llegar a tener en cuenta el arte moderno, y justamente es en su texto de 1936, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, es que va a plantear él este cambio absolutamente radical, ¿no? Al punto tal que, bueno, le estamos dedicando una clase, tanto teórico como en práctico. Pero además, y fundamentalmente, las nuevas técnicas de reproducción masivas van a generar un nuevo tipo de arte que podríamos llamar no aurático, y que va a generar un nuevo tipo de percepción, que es lo que vamos a ir analizando. Ahora bien, me parece importante que sepan, que conozcan quién es Walter Benjamin, ¿no? Él, bueno, fue un filósofo, un crítico literario, un traductor y un ensayista alemán. Esta frase, la única forma de conocer a una persona es amándola sin esperanza, qué frase más preciosa, ¿no? Habla de una persona que no tiene miedo, amar sin esperanza. Habla de una persona que no tiene miedo, y él fue una persona que no tuvo miedo. Entonces esta frase me pareció como muy inspiradora para que entrar al tema Walter Benjamin. Fue muy leído, es muy leído, e interpretado de diferentes maneras. Es muy actual en sus planteos, a veces se confunden y no diferencian el autor del filósofo. Por eso voy a resaltar algunos aspectos, así recuerdan cómo murió, por ejemplo, y no lo traen en la actualidad como si fuera un contemporáneo nuestro, más que nada porque van a ver que luego vamos a tener un texto sobre Groys, o que incluso la unidad que viene vamos a analizar bajo estas categorías de aura, incluso obras de arte contemporáneas, ¿no? Entonces, bueno, me parece, siempre insisto en esto, porque después se ve en el examen, se ven en los parciales, como les dije al principio, de que lo ponen a hablar. A una cosa es utilizar sus categorías de análisis y posicionarlo desde la actualidad, y otra cosa es creer que Walter Benjamin habla del arte digital. No, murió en el 40, ¿no?
Bueno, justamente él nace en el 82, perdón, en 1892, en Berlín, Alemania. Proviene de una familia burguesa, su papá era un anticuario israelita. Si uno ve la vida de Walter Benjamin, puede observar que tanto a nivel personal como a nivel profesional, tuvo una serie de fracasos, ¿no? Ha tenido una vida terrible. ¿Por qué? Él no perteneció al ámbito académico, no fue profesor universitario. En general, el resto de sus compañeros de generación fueron profesores universitarios, ¿no? Algo que le sucedió es que si bien tuvo la intención de serlo también, para poder acceder, digamos, a dar clases en una universidad, había que escribir una tesis para poder pasar eso. Bueno, él escribió El origen de la tragedia alemana, pero lo desaprobaron. Entonces, bueno, quedó fuera de esta oportunidad. Eso fue, este rechazo en un punto fue lo que lo llevó a tener que hacer traducciones o críticas literarias y empezar a escribir ensayos y escribir para revistas, y en un punto también es lo que lo llevó a viajar por Europa, pero como les digo, justamente por esta cuestión económica de búsqueda laboral, digamos, al haber quedado excluido del sistema universitario. Es muy loco todo esto que estemos estudiando una persona que fue tan rechazada, que le fue tan mal en la vida, y que sin embargo es un exponente fundamental para todos nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora lo vamos a ver. No me quiero adelantar. Perdón. Fue bastante repelido por la academia, bastante rechazado por la academia. ¿Por qué? Porque escribe raro, ¿sí? Escribe raro, escribe difícil, no es pedagógico, busca adrede no ser pedagógico, tiene una escritura muy encriptada, digamos. Eh, Él trabaja por medio del montaje de citas, puede partir incluso de una imagen de un cuadro o de una cita para empezar a hablar. Es como que escribe de una manera un tanto constelativa, se podría decir, en donde transversalmente toma temas y trabaja cuestiones. Entonces esto muchas veces lo hace bastante complejo, por eso es que le decía que hay tantas diferentes interpretaciones sobre su teoría y algunas más acertadas que otras, ¿no? Eh, pero bueno, tiene esta cuestión tan compleja de la escritura. Por supuesto que no les estoy diciendo con esto no lo lean, al contrario. Nosotros ven que no vamos a ver el texto sino que lo vamos a leer a través de Bouchard. Estamos leyendo Benjamin a través de una interpretación. Pero por supuesto que la cátedra coincide con esa, acompaña esa interpretación del autor que seleccionamos, que en este caso es Bouchard, ¿no? Otra cuestión que resulta importante, motivo por el cual es rechazado por la academia, es que él era un marxista recalcitrante, en el sentido de que es mucho más ortodoxo que la propia ortodoxia. O sea, él participaba de esta carrera para ver quién interpretaba mejor al materialismo dialéctico, y para él todos estaban equivocados, todos eran traidores. No tenía muchos amigos, pero bueno, tenía el Adorno de amigo, que es quien le publicó todas las obras, ¿no? Motivo por el cual, bueno, podemos leer a Walter Benjamin. Otra cuestión fundamental, motivo por el cual es rechazado por la academia, es el hecho de que incorpora aspectos justamente del mesianismo judío a la filosofía. Entonces, estamos en una época positivista en donde era impensado que un escritor, que un filósofo incorporara estos aspectos estos aspectos que tienen que ver con la ortodoxia judía, justamente en un texto académico. Entonces, entre que era muy marxista,
era muy judío, era muy judío para ser marxista, era muy marxista para ser judío, tiene una forma de escribir muy poco ortodoxa para la academia, bueno, es como que tenía un montón de componentes que no iban con la época, y por ese motivo era, bueno, rechazado. Un ejemplo de esta forma extraña, digamos, críptica de escribir, es justamente, por ejemplo, en su tesis sobre filosofía de la historia, en donde él va a partir, es un ejemplo muy bello y muy conocido, esto lo van a escuchar en muchos lugares, en donde él va a decir que no hay una racionalidad en los hechos históricos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que él no va a creer en esta cuestión propia incluso de la modernidad de una construcción de la historia lineal, progresiva, ¿sí? Sino que por el contrario la va a pensar que va a decir que estos hechos históricos responden a una necesidad interna dialéctica que va a ser inmanente, racional, y que se va a ir sucediendo, pero que uno puede regresar y rever esta historia, ¿no? Los pliegues de la historia. La historia es algo mucho más complejo que una historia lineal, ascendente, digamos, al progreso. Él va a partir de esta obra él se la compró, era de él, y dice que este es un ángel que está mirando hacia el pasado, y cuando mira hacia el pasado, lo que ve no es una sucesión de hechos, sino que él ve ruinas, ¿sí? Este ángel ve ruinas. La historia es un paisaje de ruinas. La historia ha sido una catástrofe completa, y la historia lo que expresa es la ruina, el fracaso de la razón humana. Fíjense qué interesante. Pero hay un aspecto que es exquisito, digamos, que responde justamente a su profunda fe judía, que tiene que ver con el Mesías, ¿no? Él va a decir que hay momentos muy especiales de la historia de todas las personas incluso, en el que el Mesías no va a venir al final de la vida o al final de la historia, sino que todos pasamos en algún momento de nuestra vida, lo sentimos al Mesías, sentimos esta presencia de lo sagrado, ¿no? La plenitud de lo absoluto. ¿Cómo? Bueno, cuando se produce, va a decir Walter Benjamin, cuando se produce este intercambio de miradas con una persona y sabes que te vas a enamorar de esa persona, o que sabes que nunca vas a querer a alguien, a tal persona, o que incluso entras de casualidad de repente a una iglesia y encontrás y sentís, incluso sin ser católico, ese momento de lo sagrado, ¿no? Son como pequeños instantes, va a decir, en donde sentimos en nuestra vida esta sensación de lo absoluto, esta sensación de lo sagrado. Y esos pequeños momentos en nuestra vida es donde justamente aparece el Mesías. Entonces, él va a estar en contra de esta cuestión justamente finalista de la razón, ¿no? De que la plenitud va a estar al final de la vida, que el reino de los cielos, ¿no? Uno se muere y se va al cielo. Bueno, él no creía esto, sino que estas cuestiones, como les digo, se viven, se sienten durante la vida. Entonces, hay momentos, y muchos de nosotros los hemos comprobado, ¿no? O sea, esto es algo que comprobamos, que parecen como fuera de la historia, fuera de nuestra propia historia, fuera del tiempo. Por eso les digo, es importante estos momentos en donde el cruzar esa mirada con esa persona, o el sentir el nacimiento de un hijo, o bueno, hay ciertos momentos en la vida en donde se siente la plenitud de la presencia de lo absoluto, de lo sagrado, algo que está más allá de nuestra vida finita. Y en esos momentos es que tenemos un momento de fe, justamente, ¿no? Entonces,
Pero no es esta cuestión de fe absoluta, de tener una certeza absoluta, sino que es un momento que después se pasa. Pero por esa endija, dice, hemos tomado contacto con el sentido de nuestra vida y de la historia, y con aquello que en última instancia podría redimir a la historia humana. Bueno, esto es solo un ejemplo, esto por supuesto que no entra al examen, no se hagan problema, pero me pareció como interesante mostrarlo, que seguramente también lo van a tener en el teórico más desarrollado, yo no me quiero detener tanto, pero me pareció interesante mostrarles cómo él construye toda una teoría en relación a la historia, una tesis sobre filosofía de la historia, partiendo de la imagen de un cuadro de Paul Klee, ¿sí? Bueno, entonces, les decía, llevaba una vida precaria y difícil desde el punto de vista económico. Ahí estamos, ya vamos a empezar. Siempre manteniendo esa voluntad de pensar y esa voluntad de escribir, ¿no? Esto fue fundamental. Tuvo el rechazo de la academia y a raíz de este rechazo, como les decía, inició una amplia colaboración en diarios, revistas, que lo hizo viajar por Europa, y en donde desarrolló su tarea de crítico literario y traductor. Cuando Hitler llegó al poder, todo su entorno comienza a exiliar, pero él no. Él dice, todavía hay causas que defender en Europa. Le dijo a su amigo Adorno, con quien mantuvo correspondencia durante todos esos años. Finalmente, el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, entidad que asimismo emigró toda, ¿no? Lo designó miembro y se publicaron en las revistas del instituto los mejores textos de él. Por eso es que ustedes van a escuchar que dicen que Walter Benjamin perteneció a la escuela de Frankfurt, pero en realidad fue rechazado y luego fue incorporado gracias a su amigo Adorno. Bueno, se conoce la escuela de Frankfurt, a un grupo de investigadores intelectuales de izquierda que se adherían a las teorías de Marx, de Hegel y de Freud, cuyo centro estaba constituido en un instituto de investigación social, bueno, que se inauguró en 1923 en Frankfurt del Meno, sí. También se los considera representantes de la teoría crítica que allí se fundó. Walter Benjamin va a fallecer en 1940, ¿sí? Él va a morir en una situación muy particular, es un horror, porque él, bueno, justamente estaba escapando de la guerra, ¿no? Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, por eso lo menciona Hitler, 1940. No quiso ir a Estados Unidos, pero llegó un momento que, bueno, empezó a escapar, ¿no? Él era judío, como les decía. Entonces, inició toda una travesía a pie, que creo con 2 o 3 más, muy agotadora, con muchas dificultades, perdón. Lo que quería hacer era llegar a Port-View, que es la frontera franco-española. Cuando él llega a esta frontera, lo que él quería hacer era ir de Francia a España, porque su amigo Adorno, que estaba en Estados Unidos, le había conseguido todas las visas para ir de España a Estados Unidos, justamente. De hecho, ya en Estados Unidos hasta lo estaban esperando con un cargo, él ya hasta trabajo ya tenía. Lo que sucede es que esa frontera generalmente estaba abierta, pero cuando él llega estaba cerrada y se le traba, digamos, el trámite, no le permiten pasar porque dicen que el visado de Francia es lo que él no tenía, no estaba en regla. Entonces les piden si por favor pueden pasar una noche de hotel ahí antes de deportarlos, ¿no? para Francia. Entonces durante esa noche, justamente en realidad por miedo a que la Gestapo lo venga a buscar al otro día, decide suicidarse. Él llevaba con él unas pastillas de morfina por las dudas, justamente por si le pasaba algo así. Él no quería morir en un campo de concentración, no quería ser capturado.
Entonces, bueno, esta era una medida lamentablemente bastante común en la época, pero para terminar de consagrarlo tuvo una muerte espantosa porque estuvo con esas pastillas, se las tomó y estuvo como 24 horas sufriendo, dolores horribles, no se murió fácil, fue un espanto, la pasó muy mal. Y encima, a los pocos días, esa frontera se abrió, esos papeles ya no se pedían más, así que realmente se murió en vano, ¿sí? Les cuento esto para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Lo tengan en cuenta al momento de escribir, motivo por, no es que tampoco nadie les va a preguntar esto en un examen, pero es importante que sepan que Benjamin se quedó en Europa, que intentó escapar, que intentó viajar a Estados Unidos, que no lo logró bueno, porque fue detenido en la frontera, pero tuvo ese miedo, se suicidó, la pasó horrible, terminó muriéndose en vano. Todo esto pasó en 1940, que en realidad es eso lo que yo quiero que ustedes sepan, para que sean cuidadosos al momento de reinterpretar sus conceptos al momento actual, ¿sí? Básicamente por eso es que les conté un poco toda esta historia. En 1955 apareció una colección en 2 tomos de los escritos de Walter Benjamin, y esta fue una colección dirigida por su amigo Adorno, el cual justamente se le debe particularmente a la difusión de la obra de Walter Benjamin y el pensamiento de Walter Benjamin, bueno, gracias a su amigo, ¿no? El texto que a nosotros nos importa es el que escribió en 1936, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Como les digo, es un texto de la década del 30 que se puso muy de moda en la década del 90 y en el 2000, ahora ya no tanto. Es entre toda la variedad de texto que tiene Walter Benjamin, esta me parece que es una de sus obras más conocidas. Como les dije, no la vamos a leer directamente, sino que lo vamos a leer o interpretar a partir de los textos de Bouchard y Barbero. Bueno, él escribió de todas formas esta obra pensada en que su intención era que sea publicada en una revista soviética ortodoxa, pero bueno, eso no sucedió por todos estos motivos que les dije, de que en realidad la academia no lo quería por su forma de escribir. En la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, Benjamin propone estudiar entonces los mecanismos productivos de nuevos lenguajes del siglo XX. ¿Sí? Esto es lo que tienen ahí. Que va a ser la fotografía y el cine. Y la influencia de estos lenguajes en los cambios operados en la difusión y en la recepción de las obras de arte en general. Entonces, además de dar cuenta de los posibles usos de la nueva técnica, esto es muy importante, él va a considerar que sirve para la emancipación de las masas, para crear una sociedad igualitaria y desideologizada, o sea, esa es la politización del arte, o para su dominación, que es la estetización de la política, ¿sí? Para todo esto es que nos va a servir ese texto y para todo esto es que nos va a servir justamente Walter Benjamin, por eso lo estamos viendo. Yo no sé si se ve bien acá. Bueno. Perdón, ahí estamos. Va a partir entonces de 2 pares de opuestos, la obra aurática versus la obra reproductible. Vamos a desgranar un poco cada punto para que quede lo más claro posible. Van a ver que, bueno, justamente la obra aurática versus la obra reproductible, el valor de culto versus el valor de exposición, la recepción estética versus la estética de la distracción, ¿no? Lo serio versus el disperso, digamos. Lo primero que va a aclarar Benjamin es que justamente que la obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción. Entonces, ya sea por la xilografía, por la litografía,
bueno, ustedes ya lo saben, los alumnos hacen copias de obras de arte o ejercicios para vender, etc. Aquí el problema no va a estar dado por la reproducción de la imagen, sino que lo novedoso va a estar en la reproductibilidad técnica en la obra de arte, ¿sí? O sea, pasa por un nuevo modo de hacer. Hay una gran diferencia entre la copia manual y la copia realizada por medio de la reproductibilidad técnica, y ahora vamos a ver por qué. La reproductibilidad técnica deviene procedimiento artístico, dando así lugar al nacimiento del cine y la fotografía. Entonces, la pregunta por el original o por la singularidad de la obra, como sucede con la obra de arte tradicional, ya no importa, no cabe la pregunta, no importa eso. Por supuesto que alguien puede decir, sí, el negativo de la fotografía, o la primer cinta de la película, pero acá la cuestión ya no va a estar, ya esa cuestión de valor se pierde, ya no importa. ¿Por qué? Porque desde su propio nacimiento, su función es ser reproducible. Entonces, no vamos a hablar, cuando hablamos de cine o de fotografía, no vamos a hablar ni de original ni de falsificación. Entonces, como dije antes, si bien toda obra puede ser reproducida, lo que no puede ser copiado es el momento preciso que corresponde al lugar y al momento en el que fue producida esta obra. ¿Sí? La obra de arte va a tener una aquí y una ahora. Esta autenticidad es la manifestación irrepetible de una lejanía. Esa lejanía, justamente, que es irrepetible, es lo que justamente hace que la obra nos muestre que fue hecha en un momento determinado, en un lugar determinado, por una persona determinada. Entonces, esa obra va a tener una historia que la obra reproductible no va a tener. Que, insisto, no importa, pero nos ayuda a pensar en la obra aurática, entender la autenticidad, de qué va la autenticidad, de qué va el aura, cuál es la unicidad de la obra de arte. Bueno, no se puede reproducir o copiar una imagen, pero lo que no se puede copiar o reproducir es su momento de creación. Es esa propia historia que va a tener la obra de arte. Podemos copiar la imagen de una pintura, pero no podemos copiar ese aquí y ahora, su autenticidad. Si no podemos copiar su autenticidad, tampoco podemos copiar su aura, dice Walter Benjamin. Por más perfecta que pueda llegar a ser su reproducción, le va a faltar esa huella del tiempo, ¿no? Esto muchas veces es algo bastante complejo de entender. Pero me parece justamente que si ustedes piensan en, bueno, el ejemplo que todo el mundo toma, pero si pensamos, por ejemplo, en la Gioconda, hay una sola Gioconda en el mundo, es única e irrepetible. La Gioconda, que acá la tengo, que ya la conocen, la que hizo Leonardo da Vinci, es una. ¿Sí? Cuando nosotros estamos ante la Gioconda, justamente la Gioconda, en este intercambio de miradas, en este encuentro que se produce con esa obra de arte única, esa obra me está mostrando que tiene más de 200 años de existencia. Yo la estoy viendo, ¿sí? Esa manifestación irrepetible de una lejanía es que esa obra de arte original está dando cuenta a través de esa imagen que tiene una historia, que tiene un momento y un lugar de nacimiento, que tiene más de 200 años, aunque esos más de 200 años yo no los pueda ver en la obra. Es algo que la hace única, irrepetible. Es como cuando lo que pasa es que las personas cambiamos, ¿no? Pero ustedes me están viendo a mí, por ejemplo, o se ven entre ustedes, pero me están viendo a mí. Bueno, hoy por hoy están viendo una persona de 40 años.
pero justamente soy una manifestación irrepetible de una lejanía. Esta lejanía son los 40 años que tengo, ¿sí? Nací en un momento y en un lugar determinado. Y con la obra de arte pasa lo mismo. Pensemos incluso la importancia, o sea, justamente las obras de arte, auráticas, ¿no? Estoy diciendo, por supuesto, es tan importante la cuestión de la autenticidad, de la unicidad, que incluso es importante cuando se relata la historia de la obra, se tiene en cuenta los lugares por los que circuló, las manos de quienes la compró, se tiene en cuenta todo, porque todo eso forma parte, genera este relato, forma parte de la historia de la obra de arte y que la hace única, ¿sí? Pensemos justamente en un objeto que es único e irrepetible, es el equivalente a una joya que se tiene en cuenta en las manos de quién estuvo, por dónde estuvo. Pensemos, salvando las distancias, ¿no? Pero pensemos incluso en la música. A mí esto me remite en un punto a cómo se puede producir esta cuestión aurática en algún punto. Yo ya estoy interpretando, porque Benjamin no habló de esto, pero, por ejemplo, una banda, ¿no? Una banda de música me refiero. Cuando toca en vivo, cuando el público va a verlo en vivo, incluso se tiene en cuenta en relación a su legitimidad e importancia de una banda, el hecho de decir, bueno, nosotros tocamos en tal festival, en tal otro festival, en tal otro festival, venimos tocando hace 20 años, tocamos en este escenario, en aquel otro escenario. No todo el mundo tiene ese acceso. Pensemos en la historia, no sé, de los Stones, de Metallica, solo por nombrar, estoy nombrando así como bandas sumamente conocidas para el ejemplo este, pero o incluso bandas menos conocidas, cómo se genera esta legitimidad y la importancia de estos recorridos, no solamente con la música o las canciones que sacan, sino, insisto, la importancia de la presentación en vivo, el uno a uno. Bueno, lo mismo pasa con la obra de arte. Es importante, la obra de arte cuyo nacimiento es la propia reproductibilidad, bueno, no importa por los lugares por los que anduvo, porque puede estar en todos los lugares en simultáneo, ¿no? Estoy pensando puntualmente en el cine. Entonces, esta ligazón con el momento en el que fue creada no existe, no importa, se pierde. Van a importar otras cuestiones que ahora las vamos a ir viendo, ¿no? Pero por eso es importante que ustedes puedan entender en qué consiste ese aquí y ahora. ¿Sí? La obra de arte es el aquí y ahora, la autenticidad es la manifestación irrepetible de una lejanía, porque eso es propio, es único de la obra de arte, que tiene que ver con esto, da cuenta de su propia historia. La recepción, entonces, bueno, y eso es lo que hace el aura de una obra de arte, y el aura no se puede copiar, porque tiene que ver con este plus. Sí se puede copiar una imagen, pero no el aura de esa imagen, ¿ok? No esa historia de la imagen, no ese aquí y ahora de esa imagen. Yo puedo ver una reproducción de la Gioconda, pero esta reproducción de la Gioconda no tiene ningún tipo de historia, o en todo caso, esta reproducción de la Gioconda la historia va a tener que ver conmigo y con mi relación con este libro, pero no tiene nada que ver con Leonardo da Vinci en sí mismo y con la obra original en sí misma. Por eso es que, bueno, pero no se hizo conocida, en la unidad 4 tenemos un texto que cuenta justamente las peripecias, digamos, de la obra esta, motivo por el cual se hace tan famosa y tan conocida, que tiene que ver con el hecho de que la robaron y que empezaron a hacer postales y a imágenes de la obra robada, y se empezó realmente gracias a la reproductibilidad, a través de los folletines y las revistas, la imagen de la Gioconda se empezó a hacer conocida, e incluso, como después apareció, eso ya lo vamos a ver,
como después reapareció, hasta empezaron bueno, a hacer una imagen satírica, ¿no? Empezaron como a burlar de la Gioconda. Bueno, entonces, la recepción, el tipo de recepción, va a responder al valor cultural. Y esto no tiene que ver con la cultura, ¿ok? No está mal escrito, es con lo cultural y está en relación con el culto. Va a tener un valor de culto. La obra de arte se mantiene oculta porque importa su presencia y no su exhibición, ¿sí? A ver. Bien. Por el contrario, entonces, la obra reproductible no hay más que el modo industrial que lo haga posible, ¿sí? Esto ya también tiene que ver con las propias condiciones de producción y con el cambio del régimen estético. El aura se atrofia en la reproducción. Lo que la reproductibilidad mecánica destruye es el aura singular y frágil, la localización única. ¿Ven la importancia del hecho de que la obra aurática va a implicar que yo vaya a ella? Yo me tengo que trasladar al museo, tomarme un avión, no en este contexto, pero tomarme un avión, irme al museo, hacer 10 horas de fila, pagar mi ticket y verla. Y aún así, como mi mirada es contemporánea, lo más probable es que tenga una mirada más, ya no, o sea, esa relación tan de culto va a tener más que ver con la cuestión del fetiche, pero particularmente con la Gioconda, ¿no? Pero por todo esto que les digo, que ha sido tan conocida, etcétera, etcétera, ya tan usada, tan bastardeada, tan hecha meme, digamos, que, que va a tener más que ver con otro tipo de percepción, más con el yo estuve aquí y querer sacarse la selfie con la Gioconda atrás. O sea, hay otros motivos, hay otras cuestiones, pero de todas formas, la relación es uno a uno en donde el espectador tiene que ir a la obra de arte. En cambio, se va a tornar, la obra reproductible se va a tornar accesible, porque yo para ver una película, si la película está generada en Estados Unidos, no desde el sillón de mi casa, bueno, hoy, ¿no? La puedo ver, pero el cine, desde el cine de tu ciudad, se podía acceder a la película. Entonces, se va a ofrecer a todos en serie y de manera simultánea. No tiene que ver con esta localización única donde fue creada, no. Va a ser el cine, va a generar la reproductibilidad, va a generar que la obra viaje y genere otro tipo de movimiento. Por eso es importante que ustedes lo vean. Y por eso es que se dice que pierde su ligazón con una tradición, con la tradición por la cual fue hecha. La reproducción técnica puede poner la copia del original en situaciones que estarían fuera del alcance del original. Pero claro que sí, ¿por qué? Porque esto llega un momento que, como les digo, lo que le pasó a la Gioconda, cuando empezó a reproducirse su imagen, se empezó a hacer intervención de la imagen, ya se perdió esta ligazón, ¿sí? Y además, la imagen reproductible, como se pierde, se atrofia el aura y se pierde la localización única, la imagen se puede remixar, se puede reutilizar. Y acá es donde vienen los problemas, porque en esta reutilización, en este remix que se hace, puede tener usos políticos o usos emancipatorios. Ahora me voy a meter más con esto. Ya voy en camino. Bueno, perdón. Les decía, entonces, el cine, en el cine, predomina el valor exhibitivo, ¿no? Permite
al arte mostrarse más, exhibirse y así convertirse en medio justamente para la emancipación de las masas, va a decir Benjamin. Por ejemplo, las películas de Charles Chaplin, ¿no? Pero acá también va a pasar una cuestión central que tiene que ver con el control de los políticos, la estética de la contemplación, el recogimiento y la atención del arte en el tiempo de su culto, es lo que va a cambiarse y se va a convertir en un peligro porque este valor exhibitivo se va a convertir en una praxis cuyo fundamento va a ser político, no ritual. A las masas van estas nuevas obras estandarizadas, entonces se pasa del culto, que ni siquiera necesita público en la exposición, y de la experiencia singular, ¿no?, con la obra de arte, a la apropiación colectiva, y en la exposición y la publicidad. Entonces, todo esto es muy importante, cómo se cambia de lo cultural a lo exhibitivo. Va a decir, en relación a la fotografía, que va a formar parte de las nuevas prácticas reproductibles donde tiene un carácter de valor exhibitivo. Pero, miren qué interesante esto, Benjamin va a plantear que hay como una resistencia en la fotografía, una resistencia a este valor exhibitivo que va a estar un poco más en relación al valor cultural, si se quiere, que tiene que ver con este encuentro de miradas. Él va a decir que en las obras en donde hay retratos, se puede producir este encuentro de miradas. Es muy importante para él el tema de las miradas, del uno a uno, digamos. Y además va a decir que el retrato no nos es indiferente, no es lo mismo cualquier retrato. ¿Por qué? Porque hacemos de los retratos un culto al recuerdo. Tengan en cuenta que también estamos hablando de las primeras fotografías que para poder realizarlas el tiempo de exposición era muchísimo, de exposición de la cámara ante la imagen. Entonces era mucho más costoso, no todo el mundo tenía acceso a la fotografía, por eso es que también él no está pensando, o sea, él está pensando en esa fotografía, ¿no? Entonces, en la etapa de la fotografía, una imagen única era aparte al principio. Él va a decir que entonces este culto al recuerdo, incluso en las casas, y esto es algo que sí podríamos decir que incluso se mantiene el día de hoy, esas fotografías van a tener un lugar especial en nuestros hogares o para nosotros, ¿no? Uno tiene una fotografía de su familia, por ejemplo, de sus amistades, no tiene fotografía de cualquier cosa, hablando en este sentido. Les otorga un lugar especial en la casa, una pared particular, hay como una cuestión importante y diferente, ¿no?, en relación al resto de las fotografías, en donde él va a encontrar todavía una especie de resistencia a este valor exhibitivo, en donde va a decir que, bueno, todavía hay un poco de valor de culto por este lugar que nosotros le damos, por esta fotografía que nos devuelve la mirada de nuestros seres queridos. Pero también va a hablar de Jean-Eugène Hachette, en donde el hombre se retira, ¿no?, de la fotografía y va a superar acá el valor exhibitivo, pero va a generar un extrañamiento, a decir. Descoloca la percepción habitual. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en esta primer mirada, en esta primer parte, él va a decir, esta es una París ya se conocía en la década del 30 como la París de las luces, de los cabarets, de la gran ciudad, ya no hay una mirada humana, ¿no?, en esta fotografía. La fotografía va a empezar a circular por los medios de circulación masivos, se empiezan a publicar fotografías en los periódicos, se empieza a tornar incluso masivo los periódicos, ya no va a estar la fotografía vinculada a algo doméstico, pero como les decía, va a plantear un poco la posibilidad de anticipar algunas cuestiones
y ser un espacio para ver aquello que en la cotidianidad de la existencia se nos pasa por delante, se nos pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque él va a resaltar justamente el valor del cine y también de la fotografía. Va a decir que se pueden resaltar los primeros planos, se pueden resaltar los tiempos, los recursos del lenguaje cinematográfico, que nos van a llevar a mirar la realidad de otra manera, ¿no? Dentro de lo que sería una fotografía no aurática, pero de todas formas va a considerar que esto es arte, ¿sí? Pero no va a ser arte por su aura, sino que va a ser arte por otra cosa, que considera, por ejemplo, en esta fotografía de Eugene Atget, precursor de la fotografía surrealista. Por esto que les decía, él va a mostrar una fotografía del principio del siglo XX, de una ciudad totalmente deshabitada, pensando en esta París de modernización absoluta, de vidrieras, de luces, de autos, de gente, de pasajes comerciales, estos grandes, piensen en, si ustedes son de acá de La Plata, en tipo estos edificios como el Dardo Rocha, o sea, estos edificios grandes destinados al consumo, destinados a la gran masa, la vida del consumo. Entonces, esta París súper dinámica de movimiento y de vida acelerada urbana, sin embargo, este artista nos lo va a mostrar una París vacía, ¿no? Una París sin gente. Van a ser lugares insospechados, abandonados, lugares ante los cuales jamás la mirada de un ciudadano de esa época podría llegar a imaginar. Entonces, por eso es que, si bien no tiene aura, es arte, porque ya se empieza a pensar cómo la mirada puede generar este tipo de extrañamiento que rompe con la vida cotidiana, con la mirada de la vida cotidiana, y me presenta algo diferente, algo impensado, ¿no? Es como descolocar la percepción habitual. Esperen que tengo otra. Qué bonitas, ¿no? Tenemos la ciudad para mostrar de otra manera, ¿no? Es como que él te presenta a tu vida cotidiana, a tu manera de conocer la ciudad, bueno, otra manera que la desconoces. Y eso genera una renovación de la mirada, ¿no? Haciendo que cuando estamos por la ciudad podamos ver lugares o situaciones que generalmente se nos pasan por alto o que no se había prestado atención. Entonces, bueno, particularmente va a considerar que es precursora de la fotografía surrealista. El surrealismo, bueno, usó el fotomontaje, perdón, en la fotografía. Y justamente a través de estos collages o estos fotomontajes es que lo que buscaban los surrealistas es generar imágenes superpuestas, ¿no? Mostrar realidades diferentes, que eso es lo que trataba de hacer el arte. Creaban una nueva imagen para generar, justamente, buscaban este extrañamiento o esta distancia, ¿no? El cine, justamente, va a inaugurar un nuevo tipo de experiencia. Esto es lo que también van a ver en el texto de Barbero. El público reunido para la proyección va a vivir una experiencia simultánea y colectiva. Ahora, comparen esto con lo que les digo recién, en relación a una obra de arte aurática. ¿Qué es lo que sucede? Es, en todo caso, un recorrido más individual, no es masivo, y la experiencia no es ni simultánea ni colectiva, es individual, y la imagen es única. Entonces, el cine se presenta como imagen múltiple y en movimiento. Por lo tanto, esta actitud de recogimiento que se debía tener ante un cuadro, ya no se puede tener. ¿Por qué? Porque, por el contrario, la imagen está en movimiento. Entonces esto
va a exponer, dice Benjamin, a la masa a un efecto de shock, ¿sí? Es como si se estuvieran lanzando proyectiles al ojo del espectador, va a decir. ¿Por qué? El ojo se debe adaptar y readaptar continuamente a las imágenes en movimiento. Apenas se forma una imagen, esta se sustituye por otra, a la cual el ojo-mente debe readaptarse. Entonces, piensen que en el arte tradicional o aurático debemos pensarlo como una imagen fija en la cual uno puede quedarse y reflexionar. ¿Sí? Uno puede ir al museo y uno puede ir al museo, va individualmente, se para frente a la obra, el cuadro aurático, por supuesto está quieto, ¿sí? Es una imagen y además formalmente es un dispositivo al cual uno accede y te podés quedar el tiempo que vos querés ante esa imagen y podés interpretarla y podés pensarla y es uno a uno. Ahora bien, piensen en todo lo opuesto que genera el cine. El cine ya de por sí cambia el ámbito de circulación, no vamos a ir a un museo, bueno, aparte estoy hablando de la década del 36, ¿no? Perdón, la década del 30. Porque hoy por hoy tenemos otras cuestiones más cotidianas, ¿no? Que bueno, las vemos en el otro texto. En un punto entonces la imagen, hacer una imagen en movimiento, es como que el ojo se tiene que acostumbrar, estoy hablando del cine, ¿no? Genera distracción eso, es una atención en la distracción. Piensen que si uno está mirando una película y se queda pensando en una escena o en algo que vio de esa película, lo que va a suceder es que se van a distraer y no van a poder seguir prestando atención a la película. Entonces, el cine no te permite eso, no te permite detenerte en cada escena, porque te lo perdés, se te va, es porque la imagen es en movimiento. Entonces, la recepción que se genera es una recepción dispersa, va a decir Benjamin. Desde la estética de la distracción, ya no es desde la estética de la contemplación, ¿sí? O el recogimiento que se genera por medio de una obra de arte aurática. Esto rompe con eso también. Pero, miren qué importante, él va a decir, y esto es fundamental, ¿no? Lo de que la recepción sea simultánea y colectiva. Piensen que en una sala de cine puede haber 200, 300 personas, estoy diciendo un cine chico, ¿no? O las las que sean, viendo todos lo mismo simultáneamente, ¿sí? De manera colectiva, se rompe con la cuestión individual y contemplativa. También va a decir que el cine en realidad lo que genera es un mecanismo de adaptación para lidiar con el resto de los dispositivos de la vida urbana, para lidiar con este tipo de ciudades que generan shock, va a decir Benjamin. Entonces el cine es una manera de prepararnos a esta vida de la ciudad. En el cine estamos sometidos al efecto de shock. La diferencia es que mediante la recepción en la distracción, porque estamos haciendo una recepción distraída justamente por la imagen en movimiento, el cine nos ayuda a adaptarnos a esta vida en la ciudad. Va a decir entonces que, bueno, para entender, ¿no? Justamente el efecto de shock, es importante entender la vivencia del hombre en la ciudad, que también en un punto las obras Dada y el cine intentan reflejar este tipo de vida, ¿no? El dadaísmo es la que da cuenta del efecto de shock que particulariza la experiencia del espectador cinematográfico y del hombre de la ciudad moderna. La relación entre el cine y la obra Dada es clarificada cuando Benjamin dice que intenta producir los efectos que el público busca en el cine, ¿no? Pero en el sentido de que la obra pasa de tener una apariencia atractiva, que buscaba la contemplación antiguamente, ¿no? Las obras, la obra pasa a ser un proyectil, provocativa y escandalosa.
quiero ver si tengo acá la imagen, acá, por ejemplo. Pasa a ser un proyectil. Ven como que lo que está buscando el dadaísmo es producir a través de sus obras los mismos efectos que buscaba el cine, a través de una imagen, pero la obra pasó a tener una apariencia atractiva, a ser provocativa, escandalosa. Entonces, como les decía, el cine plantea un nuevo tipo de recepción, una recepción en la distracción. Anda distraído el público y puede ser manipulado por las imágenes para su más grande placer. He aquí el gran problema que vamos a tener. Lo que pasó específicamente, lo que pasó es que dice que el público masivo, a través de la recepción simultánea y colectiva, va, como les decía, entonces a tratar de adaptarse a esta vida en la ciudad. El shock altera la experiencia estética, ¿no? El público es un examinador, pero un examinador que se dispersa por este efecto de choque que generan las imágenes. Entonces, la cuestión es, ¿se puede cuestionar? ¿Es posible una reflexión? ¿Es posible una experiencia? ¿Esta experiencia es empobrecedora para las masas? Pasado el efecto de shock, ¿es posible la actividad del pensamiento, no? Y bueno, sí, es posible la actividad del pensamiento, porque estamos hablando de una obra de arte. Y aparte lo que va a decir Benjamin es que lo que sucede con el cine es que el público se siente identificado, genera una catarsis, puede reírse, y a través de esta risa y este efecto catártico político, porque surgen nuevas formas de alienación colectiva, impiden, perdón, el surgimiento de formas de alienación colectiva, porque justamente va a decir que el cine genera la capacidad de crítica, ¿no? Todos pueden hablar sobre el cine, todos dan una opinión sobre el cine. En cambio, se puede hablar sobre el cine y dar una opinión como se puede hablar sobre el fútbol, ¿no? No es que uno tenga que ser profesional para poder opinar. Es como que son temas que se pueden disfrutar y se puede criticar. En cambio, cuando pasaba esto, por ejemplo, con los dadaístas o con las vanguardias que buscaban este mismo efecto a través de sus obras, bueno, no generaban lo mismo que generaba el cine. No se podía disfrutar. ¿Sí? Por eso dice de actitud retrógrada a progresiva. De lo convencional se disfruta sin criticarlo. Lo nuevo se convierte en perito. Entonces, el cine, para Walter Benjamin, enriquece nuestro mundo perceptivo, porque nos brinda otras miradas, otras posibilidades. Por eso el público es un examinador, pero un examinador que se dispersa.
Bueno, en realidad después lo pueden seguir viendo, pero es básicamente para que ustedes vean, ¿no? Cómo el modelo de la recepción dispersa es lo que aporta el cine, ¿no? Por su efecto justamente de choque, como les decía. En donde, bueno, la cuestión novedosa en relación al público va a estar en esto, ¿no? De que hay una actitud fruitiva, o sea, hay un gusto por mirar, y que genera una actitud crítica y valorativa, en donde el público va a opinar, ¿sí? Se va a considerar conocedor o experto incluso. Es lo que les decía recién, el arte tradicional no se critica, se goza, se disfruta. El arte de vanguardia no se goza, es incomprensible. Ante una obra de Picasso, la actitud es regresiva y conservadora, por considerarla que incomprensible, ¿sí? Por el contrario, el público del cine genera, ¿no?, esta cuestión más de actitud especialista, porque genera discusión. Es un conocimiento relativo, se puede opinar sobre una película. Además, particularmente estamos teniendo en cuenta de que incluso Benjamin está, bueno, nosotros vemos como ejemplo a Charles Chaplin, que además hacía crítica social, pero también habla del cine soviético, en donde incluso utilizaban no tenían actores, sino que era la propia gente que participaba de las películas. Bueno, va a decir en relación al actor a los actores de cine, bueno, que el actor de teatro, por ejemplo, el actor de teatro sí se va a situar ante el público, ¿no? Hay como un aquí y una ahora en una obra de teatro, porque está el cuerpo presente, el cuerpo en movimiento y en relación con el público directamente. Por eso yo les decía hoy lo de las bandas en vivo. No es lo mismo escuchar una canción a través de un CD o a través de un cassette, un disco, un vinilo, YouTube o como quieran, que tener esta experiencia aurática del aquí y ahora con la banda tocando en vivo. Bueno, lo mismo pasa con el teatro, no es lo mismo la reproducción, la reproductibilidad de una película a asistir a una obra de teatro. Entonces el actor de cine va a actuar frente a un sistema de aparatos controlados por el equipo de realización. Entonces esto va a traer una especie de alienación del actor, que no interpreta un personaje frente a un público, sino fragmentos de papel para un público ausente, ¿no? Básicamente. Con la ausencia del público se pierde el aura. Ejerce una acción renunciando a su aura. También vamos a ver cómo se sucede el culto a la estrella o la personality. Es también una construcción artificial, ¿no?, promovida por el capital cinematográfico, en donde la magia del actor se va a convertir en mercancía. Entonces el público es así también un mercado de consumidores. Bueno, cómo se va complejizando toda esta cuestión, ¿no? El culto a la obra emigra en el cine a estar del lado de las estrellas, ¿no?, del divo, la diva. Ese culto, como la obra de arte, como el cine, no es aurática, bueno, como que de alguna manera este aura se va a transformar, es un aura construido, dada por la personality de las estrellas de cine. Por supuesto que todo esto legitimado y reconocido, ¿no?, creado por los premios también. Piensen ustedes en los premios Oscar. Los primeros se realizó en 1927 y en el 29 se premiaron las películas del 27 y del 28, ya casi 100 años en Hollywood. Entonces, la personality intenta conservar esa magia, de alguna manera, de lo irrepetible, pero esa magia va a estar dañada por el valor de la mercancía, de todo lo que circula dentro del sistema capitalista. Y justamente del culto a las estrellas es que luego también va a pasar con el actor de cine, el dictador, ¿no? Esta personality funciona tanto en el cine como para la política, y esto es algo que incluso llega hasta nuestros días. Así como se construye la imagen del actor,
se construye la imagen del político, ¿no? Como el actor, el político actúa para las cámaras, se maquilla, adopta poses convincentes para captar mayor audiencia. Con las crisis de las democracias burguesas se produce paralelamente el fortalecimiento de las dictaduras, por lo tanto se reemplaza el parlamento por la construcción del líder gobernante a través de los medios de reproducción como el cine y la radio. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque va a ser accesible los discursos políticos a un número ilimitado de espectadores. Acá lo que se ve entonces es la auratización de la imagen del Führer y de las masas que se producía en la propaganda radial fascista, en los noticiarios cinematográficos y en las películas, esto es muy importante, de Leni Riefenstahl. Bueno, esto es lo que les acabo de decir, ¿no? La construcción de una mirada del líder. Piensen que Hitler denn unsere Lösnis an diesem Abend in jeder Stunde, an jedem Tag nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk siegt ein! Siegt ein! Siegt ein! Vor wenigen Monaten hat sich über der Bewegung ein schwarzer Schatten erhoben. Die SA hat so wenig als irgendeine andere Institution der Partei mit diesen Schatten etwas zu tun. Die Falschen sind... Bueno, acá tenemos otra imagen. Bueno, justamente hay una construcción de la mirada del líder, ¿no? Piensen que Hitler era de baja estatura, por eso él elige mostrarse en contrapicado, o sea, desde abajo, ¿no? Para que de alguna manera también exacerbar o aumentar justamente la grandiosidad de lo que implica su figura. Además de estar colocado sobre una tarima donde él se dirige hacia las masas, y que de alguna manera uno podría pensar que eso se ve natural, ¿no? Que esto era así, digamos, cuando en realidad esto que se ve de una manera espontánea está todo armado, hay una organización, una planificación, una puesta en escena, para que el público realmente masivo, bueno, se pueda ver, ¿no? Tanto la masividad, el orden, la imagen del Führer, etc. Hay como toda una imagen que tiene que ver con lo estético, en donde si justamente uno goza, ¿no? Uno goza de estas imágenes, porque en sí mismas son maravillosas, si se deja llevar por lo estética, lo que va a decir es que terminás gozando, el goce implica el exterminio del hombre por sí mismo. O sea, la guerra deviene, se convierte en un espectáculo placentero, ¿no? Y ahí es donde
se da la politización del arte, perdón, la estetización de la política. Se estetiza la política al punto tal que se prioriza lo estético por sobre la política y nos engaña de alguna manera, ¿no? Esta cuestión estética. Es porque se siente gozo y placer de algo que en realidad devino en millones de muertos. Entonces dice, el autoexterminio es como si encontráramos placer en contemplar nuestra propia destrucción. Por eso, ahí dice que hay un uso de lo reproductible. Esta idea de la estetización de la política, que tiene que ver con negar el interés más genuino para el hombre, que es la vida. Como si encontráramos placer en esa destrucción, ¿no? Y ya al final, teniendo en cuenta las técnicas modernas de reproducción responden justamente a una época pragmática, materialista y modelada por el consumo. Muchas veces se ha malinterpretado a Benjamin considerando que él toma una postura melancólica con respecto al arte aurático, y eso no es así, ¿no? Al contrario, es importante que ustedes entiendan que él lo que está haciendo es decir, bueno, vamos a considerar, primero pensar nuevas categorías para pensar el arte aurático y el arte reproductible. Va a pensar que el cine es arte, ¿sí? Es un modo de hacer arte. Solo que nos está anunciando los peligros de esto. Puede servir para la emancipación como para la manipulación. ¿Por qué además? Porque él no va a estar hablando de los contenidos de las películas en sí mismo. Esto es muy importante. Él va a estar hablando de tener en cuenta además quiénes son los los dueños de estos medios de producción. ¿Por qué? Porque podemos caer en esta ingenuidad de ver, ¿sí? O de interpretar y de terminar disfrutando imágenes estéticas, ¿sí? Que terminan como bien les mostraba recién. Estas imágenes que pueden llegar a ser estéticas, pero que de alguna manera contemplamos la propia destrucción del hombre. Y además, hay un gran peligro con respecto a la imagen reproductible, en donde dice que cualquier imagen puede llegar a ser remixada, apropiada y ser utilizada en un nuevo anclaje, en un nuevo dispositivo, en contexto con otras imágenes, va a decir otra cosa. Hay un uso, la imagen puede migrar y puede haber un uso capitalista autofagotizador, va a decir. Entonces, es importante eso, ¿no? ¿Qué pasa con esas imágenes donde políticamente, donde visualmente, perdón, no se ve, ¿no? Las cuestiones políticas, pero sí hay todo un mecanismo por detrás que están diciendo otras cosas, ¿sí? Se está estetizando la política. A mí me pareció interesante como ejemplo, como un último ejemplo, una obra, un video musical que hizo la banda alemana Rammstein, hizo un tema de Depeche Mode, una banda británica, ¿no? Pero utilizando imágenes de la película Olimpia de Riefenstahl. Entonces, este video, ustedes fíjense cómo en realidad las imágenes en sí mismas no dicen nada, ¿no? Ellos han querido como justamente, bueno, en la defensa que hacen de este video en realidad, yo no sé si pecan de ingenuos o qué, pero bueno, como que se armó mucho lío, fueron tratados de pronazis y fueron muy criticados, incluso este video fue censurado, pero porque también Alemania, bueno, obviamente Alemania se ha quedado con la herida abierta de pensar un montón de cuestiones identitarias después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De quedar tan, bueno, como que Alemania es sinónimo de Hitler, y eso no es así, correrse de los fascismos, ¿no? Correrse
ciertas imágenes que hay en relación a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, pero particularmente los usos estéticos y políticos que se les dio a esta obra de esta directora, que ellos retomaron para ilustrar, digamos, estéticamente el video, sin querer dar ningún mensaje político, pero esto se llenó, como les digo, de controversias y fueron muy, muy criticados. Entonces, bueno, se los voy a dejar un ratito nomás. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you strapped. Let me see you strapped. Bueno, perdón que se los corte. La idea, por supuesto, todo esto yo se los voy a dejar a disposición y incluso es como interesante para seguir pensando y para que piensen incluso otros ejemplos, por supuesto. No quiero que este video sea tan largo. Ustedes a su vez van a tener que, o sea, teniendo en cuenta todo esto, la importancia de todas estas cuestiones, luego el texto de Barbero, van a tener que leer el texto de Barbero para, bueno, justamente diferenciar estos tres momentos que va a plantear Barbero, que va a hablar de la experiencia audiovisual, pero las transformaciones estéticas y el efecto que produce en el arte, pero desde un planteo también mucho más totalizador, diciendo que esa experiencia entonces transforma la forma de percibir y de pensar, pero que incluso transforma las relaciones de la ciudad, ¿no? Él va a hablar de tres grandes momentos del cine, cómo transforma la sensibilidad, que esto es lo que estuvimos viendo básicamente recién, el cine como imagen múltiple y dispersa, que espero que haya quedado claro, porque la dispersión es el modo de percepción de la masa, ¿no? La imagen múltiple. Acá entra la cuestión de si la dispersión siempre compárenlo como el versus es la contemplación. Acá la pregunta que uno se hace es si, bueno, es arte para Benjamin y para Adorno, esa es la pregunta de parcial que se hace, digamos, explicar por qué es arte para uno y para el otro no. Luego el segundo momento tiene que ver con el desencantamiento cultural, ¿no? Tiene que ver con la TV, justamente. Esto es muy breve y me parece que ya en sí no es tan complejo. Y se transforma la percepción del espacio y del tiempo, ¿no? Les voy dando como las palabras claves. En relación al espacio se profundiza el desanclaje, va a decir Barbero, la desterritorialización, se altera aquello que consideramos cercano y lejano. Estamos hablando de la tele, ¿no? Y la cuestión propia de la simultaneidad y el zapping que se hace, y la instantaneidad y el pastiche que termina por ser también. ¿Cómo altera esto? Acá las palabras clave va a ser fragmentación y flujo, y al contrario del cine, va a fomentar la experiencia doméstica, ¿no? Donde la gente
se apropia de la ciudad, pero a través de sus casas, a través de la tele. Estamos nosotros acá en La Plata y a través de la tele podemos ver lo que pasa en Buenos Aires, podemos ver lo que pasa en el resto del país, podemos ver lo que pasa en otros lugares del mundo, de manera simultánea. La fragmentación y el flujo televisivo, ¿no? El flujo televisivo tiene que ver con esta cuestión de la negación del intervalo, el gusto zapping, donde incluso uno puede armar su propia programación. Vieron que estamos, bueno, en la actualidad tenemos no sé cuántos canales, creo que debe haber 900 canales, no sé, más, bueno, si salimos del plan común, pero, y de esos 900 canales, capaz que, sí, uno se arma su programa, su programación, digamos. Ya no estamos todos viendo en simultáneo lo mismo, en forma masiva. No, uno está en el interior de su hogar viendo la programación que uno selecciona. Por eso es que se da el flujo televisivo, que es un flujo continuo, ¿no? Entonces, y la fragmentación también tiene que ver con la fragmentación, pero incluso de la propia ciudadanía, va a decir. El lazo social deviene experiencia de abstracción. La fragmentación de la ciudadanía es tomada a cargo del mercado, se convierte la diferencia en una mera estrategia de rating. Miren qué interesante, ¿no? La escena pública se hace para las cámaras. Acá también vuelve a aparecer esta cuestión de los políticos y sus mensajes y sus discursos políticos televisivos, ¿no? Se habla a una cámara, se hace pensado para la cámara. La TV es el escenario de la cosa pública, los atentados, lo que pasa en el Congreso, lo que pasa en las marchas, lo que pasa en el mundo, etc. Luego el tercer momento, el tercer momento es el de los medios tecnológicos, la hibridación, y él va a hablar del palincepto, de las nuevas tecnologías, la ciudad informatizada, si lo pensamos acá nuevamente, y esto más que nunca, ¿no? Con esta cuestión de que no podemos salir, somos seres que no habitamos la ciudad, sino que somos seres interconectados, ya no necesitamos de nuestros cuerpos, no necesitamos la presencialidad. Ni siquiera, fíjense, necesitamos necesariamente la sincronía, porque podemos hasta trabajar de manera asincrónica. Bueno, esto va a generar movimientos de integración y de exclusión, de desterritorialización y de relocalización. Pero Barbero también va a señalar que estas, como una cuestión fundamental de estas nuevas tecnologías, la capacidad de comunicar, ¿no? Mediante la hibridación de sonido, imágenes que permite justamente el hipertexto. Entonces, esta capacidad de comunicar y de significar las transformaciones en nuestra época, ¿no? Así que estoy viendo si me falta algo más. Bueno, lo último, la revolución tecnológica permite un crecimiento casi ilimitado de cantidad de relatos, que ante la creciente ola creativa conlleva un desgaste profundo en el género del relato, al punto que terminaría con el fin de la narración. Bueno, hay muchos que hablan y incluso sobre el propio Barbero, bueno, hay charlas muy interesantes que les digo que si quieren podrían llegar a ver también, pero bueno, como complemento de estos, porque él sigue pensando todas estas cuestiones y más en la contemporaneidad, ¿no? Así que, bueno, me parece que incluso, bueno, con respecto a este último punto, muchas veces, fíjense que es que muchas veces ni siquiera se ha convertido en casi con exclusividad, ya no salimos a comprar, compramos de manera online, ya no nos juntamos, sino que conversamos por WhatsApp, hacemos videollamadas y las clases son asincrónicas, o sea, todo el mundo, o sea, la ciudad se modificó absolutamente nuestra relación con la ciudad, al punto tal que incluso, bueno, nos pueden hasta poner una multa si salimos. O sea, es realmente para pensar, ¿no? ¿Qué pasa en la actualidad con este tercer punto? Y cómo se
cómo se cambia la ciudad en relación a esta ciudad informatizada que no necesita los cuerpos. Bueno, hasta acá ha sido todo, espero tener una mejor conexión, hasta ahora funcionó todo bien, creo. Espero tener una mejor conexión la semana que viene, así realmente podemos hacer un encuentro sincrónico, vernos, conocernos y empezar a hacer más dinámico todo esto. Así que, bueno, nos vemos y espero que todo haya quedado claro, ¿sí? Bueno, hasta luego.